Agradecidos con la PBC porque hemos tenido de parte de su coordinador presidente Fernando Mares un acompañamiento en este tema tan importante que es el decreto emitido el 25 de julio por el secretario general de gobierno, un decreto cuya denominación es el decreto para la atención y prevención de las manifestaciones y protestas para el estado de Baja California, único en su tipo en todo el país. Quiso justificar el secretario general este decreto diciendo que hay otros en otras partes, en otros estados, en la Ciudad de México. Hicimos una investigación exhaustiva y no es así. Hay decretos que contienen protocolos para policías, para determinados grupos específicos, pero no un decreto tan amplio como este protocolo que inmiscuye a todas las autoridades. Entonces sí sería bueno decirle al secretario general que no se equivoque, que no quiera veladamente darnos ahí algunos conceptos que no son así. En la Ciudad de México se quiso impulsar una ley para regular las manifestaciones, no pasó. Ustedes saben que en la Ciudad de México la cultura de la marcha, de las protestas es muy fuerte, todos los días hay varias protestas por diferentes conceptos. En Baja California apenas estamos empezando con estos temas de la cultura de la marcha. Decirles que su servidor, tengo más de 35 años marchando por diversos conceptos, desde buscar exigirle a las autoridades paz y seguridad por los altos índices de delincuencia, hasta por la defensa del INE, hasta por el tema de la defensa del Poder Judicial de la Federación con la reforma que ya se ha implementado y que se ha culminado con la nueva elección de jueces y ministros. Inclusive en broma les comentaba que tuvimos la osadía un par de compañeros de ir a la primera manifestación de feministas en Tijuana, ¿no? Y vimos cómo las mujeres nos recibían con cierto, no rechazo, pero sí sorpresa, ¿no? Pues ¿qué hacen ustedes aquí en una marcha de feministas? Les decimos, bueno, es que estamos conscientes que es grave el problema y queremos apoyarlas. Pues la mejor forma de apoyarnos es no acudir, porque estamos en contra del patriarcado y bueno, varios conceptos ahí que fue debut y despedida, ¿no? con las marchas de las feministas. Pero les comento esto porque hemos estado participando, ejerciendo nuestro derecho humano que la Carta Magna establece de salir a las calles, de asociarse libremente, de la libre expresión de ideas, de las manifestaciones, que está tutelada en el artículo 1, 6, 7, 8, 9 de la Carta Magna, en las convenciones internacionales de que México ha sido parte. Entonces es un derecho humano fundamental que no debemos permitir que se regule por una autoridad menor como lo es el secretario general de gobierno. Este decreto no es una norma formal, no emana del Congreso, no es una ley, no pasó por una discusión, es un acto de autoridad administrativa del secretario general, simple y sencillamente. Ni siquiera lo firma la gobernadora del estado. Habría que preguntarles por qué. Sabemos todos que este decreto pues surge a partir de las marchas en contra de la gobernadora por el tema de la revocación de su visa. No le gustó a la gobernadora el que se hubiese hecho las famosas carnitas asadas en Mexicali y que luego se replicó en Tijuana, donde se pedía puntualmente pues que se esclarecieran los hechos por los cuales le fue revocada la visa, que desde nuestra perspectiva fueron graves, no temas administrativos que ella quiso desalentar con nimiedades. Y bueno, esas manifestaciones, concentraciones muy, por cierto, muy únicas de la carnita asada, pues obviamente no le cayó bien al gobierno del estado. Surge a partir de eso este decreto. Entonces nosotros consideramos que este decreto es inoportuno, es innecesario, es antidemocrático, porque el propio secretario de gobierno, con toda la soberbia del mundo, dijo no se consultó a nadie, no se socializó, no se discutió con colegios de abogados profesionistas, ni siquiera con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es una parte de las autoridades a las que va dirigido el decreto. El día de ayer en el Colegio de Abogados de Tijuana tuvimos la presencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
lo cuestionamos muy duro por ese tema y reconoció que efectivamente la comisión no fue tomada en cuenta para la elaboración del decreto. Y le digo, pues qué grave, ¿no? Porque entre las autoridades que están obligadas a cumplirlo es la Comisión de Derechos Humanos. Ahorita vamos a ver algunos detalles del contenido del protocolo para demostrarles lo que estamos diciendo, que es un decreto que viola nuestra Carta Magna, que es inconstitucional, que es inconvencional, y por ello nos hemos organizado para que a nivel estatal se presente una serie de amparos. Bien, antes de comentar todo lo que estamos haciendo, quiero decirles que este decreto, me lo voy a levantar así porque no hay luz y no alcanzo a leer, la verdad, son unas letras muy pequeñas, pero el decreto, cuya finalidad es prevenir, entre comillas, ¿no?, las marchas y protestas. ¿Qué significa prevenir? Pues es evitarlas, ¿no? Las leyes que se crean para prevenir la delincuencia, pues es para evitar los delitos. Este decreto que quiere prevenir las marchas y protestas y manifestaciones, pues lo que quiere es inhibirlas, que no haya. Entonces, crean diferentes grupos que llaman grupo de diálogo y grupo de coordinación, en las cuales de manera discrecional el secretario de gobierno va a decir quiénes la van a conformar. Entonces voy a conformar un grupo de diálogo para identificar que se va a llevar a cabo una marcha, una manifestación, y entonces voy a investigar quién es el convocante. Y la primera pregunta es, ¿para qué le interesa al Estado saber quién es el convocante? ¿Para apoyarlo? ¿Para darle todas las facilidades? ¿O para ejercer presión y violencia desde el Estado? Yo he convocado varias marchas y créanme que el Estado se deja sentir en contra de uno. Primero, ante la prensa, ¿no? Lo tratan de descalificar a uno, ¿no? Tilano está convocando, quiere ser candidato, va a todas, se cree la conjolía de todos los moles, y entonces la prensa afín al gobierno lo descalifica a uno. Y en segundo lugar, pues buscan presionarlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues le mandan a uno a Hacienda para que le hagan revisión de sus expedientes. A mí me ha pasado en un par de ocasiones. Le mandan a uno Gobernación antes para que lo vigilaran, le intervienen a uno los teléfonos. Entonces, no es cierto que el Estado quiera facilitar y apoyar las marchas, quiere identificar a los convocantes para presionarlos. Entonces, este instrumento es la institucionalización de la violencia oficial. Así lo digo con todas sus letras. Quieren saber quién es el convocante, cuál es el número de los que van a participar, algo que de antemano no podemos establecer, ¿no? Uno convoca. Yo he participado en marchas desde 6 personas hasta 50,000, que no sabemos cuál va a ser el efecto de la convocatoria, ¿no? Cuando convocamos las marchas contra la intención de privatizar el agua en Baja California contra Kiko Vega, pues salimos cerca de 50,000 personas a marchar. Cuando convocamos la última marcha aquí en Tijuana por la defensa del Poder Judicial, fuimos 6 personas. Entonces no es posible decirle a la autoridad cuánta gente va a acudir a una marcha, pero el Estado lo quiere saber. Quiere saber dónde va a ser la marcha, cuáles van a ser las vías que se van a ocupar, por dónde vamos a transitar. Y van a tener la facultad de decirnos, no vayas por ahí, vete por acá, ¿no? No te hagas patente en la glorieta del Cuauhtémoc porque es muy visible. Vete, concéntrate en una escuela al interior para que nadie lo vea. ¿Sí me entienden? Entonces queda claro cuál va siendo la intención de la autoridad en estos decretos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que en ese grupo de coordinación van a poder tener facultades antes, durante y después de las marchas. O sea, van a poder incrustarse estos funcionarios del Estado en las marchas. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es incluso llegar al grado de dispersarlas, ¿no? Y lo dice textualmente el decreto. Va a haber un grupo de autoridades que puede ser policías del Estado, policías de seguridad pública, se pueden apoyar en policías municipales, en la Guardia Nacional, para decir, bueno, van a ir a marchar y vamos a hacer acto de presencia para vigilar que haya orden, que todo sea en paz, pero
tiene el Estado la facultad discrecional de decir que por ahí hay un personaje violento o que hay un riesgo de alta peligrosidad. Entonces van a poder meterse a la marcha. Y ahí es donde creo que no debemos permitirlo, ¿no? Porque uno en la euforia de las marchas, pues a veces dice cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando marchamos contra Peña Nieto por los gasolinazos, pues había gente que le recordaba el 10 de mayo, ¿no? Entonces a lo mejor eso ya la autoridad va a decir es violencia verbal, vámonos, ¿no? Y vamos a provocar violencia y vamos a permitir que el Estado pueda reaccionar. Si bien es cierto, el decreto establece que no puede llevar la autoridad, la policía, armas, sí pueden llevar muchos elementos disuasivos de las marchas. Pueden llevar toletes, pueden llevar pistolas de goma, pueden llevar gas lacrimógeno. Entonces, caray, en una de las marchas del Poder Judicial que quisieron evitar la discusión de la reforma aquí en el Congreso del Estado, a un compañero miembro del Poder Judicial casi lo matan, le dieron un garrotazo en la cabeza, que le abrieron y un minuto tarde que hubiera llegado al hospital hubiera perdido la vida, ¿no? Ahorita tiene graves secuelas ese compañero funcionario del Poder Judicial, porque quiso entrar al Congreso a parar la discusión y lo recibieron con todo tipo de golpes. Entonces, no es cierto que el Estado quiera proteger a los manifestantes y a la sociedad en general. Lo que quieren claramente es inhibir y tener este instrumento para decirle a la sociedad, bueno, si te vas a manifestar, pues te vamos a identificar y si es necesario te vamos a sofocar en el momento oportuno. Imagínense ustedes integrar en este protocolo el concepto de alta peligrosidad que va a ser determinado a discreción de la autoridad. Eso ni siquiera está establecido en el Código Penal, pues ¿quién es de alta peligrosidad, no? O sea, si vemos marchando al licenciado Tilano, que ha estado en muchas marchas, ahorita van a decir que soy de alta peligrosidad, cuando he participado pacíficamente en decenas de marchas. Las feministas, que ellas sí procuran hacer pintas, hasta dañar algunos inmuebles, ellas van a ser de alta peligrosidad. ¿Qué va a pasar el 8 de marzo cuando cada año las feministas salen a reclamar sus derechos? ¿Van a ser golpeadas? ¿Van a ser criminalizadas? O sea, yo creo que este instrumento viene a marcar un paradigma en la afectación de los derechos humanos de los ciudadanos de Baja California, y no debemos permitirlo, porque si dejamos que pase este decreto van a seguir cosas más fuertes. Miren, este decreto ni siquiera lo dio a conocer la autoridad, lo manejaron de forma así tan subrepticia, tan secreta, que fue una periodista de Mexicali, Dianet Pérez, que está ahorita muy de moda, quien la dio a conocer. Señores, miren este decreto, no lo podemos permitir. Hoy, esta compañera que dio a conocer este decreto está siendo criminalizada, porque fue la compañera que en una de las mañaneras le pidió a la gobernadora Marina del Pilar el esclarecimiento de unas licitaciones, de unos contratos que se dio por el tema de la nopalera en Tecate, de la planta potabilizadora, a dos grupos diferentes en licitaciones no claras y que posiblemente podía haber la intervención del crimen organizado. Pues eso le molestó mucho a la gobernadora. Hoy esta periodista Dianet Pérez fue citada a la Fiscalía General de la República. Yo les pregunto, ¿fue citada de buena fe? ¿Fue citada para que dé información? ¿O fue un acto de intimidación institucional? ¿No? O sea, qué grave que ahora que uno denuncie, critique, cuestione, señale a la autoridad, esta se le vaya a revertir en contra de uno utilizando las propias instituciones. Miren, en el cuarto año de Kiko Vega, nosotros como agrupación le presentamos una denuncia de hechos por más de 20 posibles delitos. ¿Saben qué fue lo que pasó? Yo la presenté en la Fiscalía General de la República. Kiko Vega fue a Los Pinos y arregló ese tema.
Cuando regresó, me dieron la noticia de que la denuncia que estaba siendo integrada ante la Fiscalía General de la República se la enviaron a la Fiscalía del Estado de Kiko Vega. Entonces dije, aquí ya esto, hasta ahí llegó, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada. Y efectivamente fue lo que pasó. Pues la Fiscalía aquí nunca investigó porque era del Estado, cuando había algunos delitos de carácter federal por la malversación de fondos de presupuestos federales, de los maestros que también me acompañaron con la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado encuentra la forma para socavar los señalamientos ciudadanos, pero ellos tienen los instrumentos para obligarlo a uno a ciertas cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó con Fernández Noroña, el abogado que lo increpó en un aeropuerto? Le tuvo que pedir disculpas públicas. Y no fue porque le rayó la madre, fue porque le inventaron un delito de que le había dañado el teléfono para incriminarlo. Entonces ya el abogado se sintió obligado, me van a meter a la cárcel con todo el aparato gubernamental, mejor mi dignidad la dejo a un lado y voy y le pido disculpas públicas, ¿no? Y esto ha estado pasando de manera recurrente, con Laira Sansores, en Veracruz, y ahora va a pasar aquí en el Estado, con esta compañera de Enel Pérez, que si le inventan algo por ahí en la Fiscalía General, pues va terminando pidiendo disculpas cuando se trata de esclarecer ciertos hechos y actos de gobierno a los que tenemos derecho como baja californianos. Los baja californianos tenemos el derecho a la información, tenemos derecho a que se transparente la utilización de los recursos públicos porque son nuestros impuestos. Y ahora que vamos a estar haciendo señalamientos, pues nos van a atacar de una manera grave, violenta, como se está haciendo con Dianel Pérez. Entonces, yo creo que debemos solidarizarnos como sociedad y tratar de evitar que esto suceda de esa manera. Bien, en cuanto tuvimos conocimiento de este decreto, lo empezamos a socializar con algunos amigos. Tengo un buen amigo en Mexicali, el licenciado maestro Guillermo Rivera, que me dijo, oye, Tilano, ¿qué te parece el decreto? Pues muy mal, ¿por qué no hacemos un amparo? Vamos haciendo un amparo donde se destaquen todas las cuestiones de inconstitucionalidad. Y el primer elemento que encontramos fue el de la incompetencia que les comentaba. El secretario general no tiene competencia para emitir este decreto. Si ustedes ven las facultades que la Constitución Política Local le concede al secretario general de gobierno, no está en emitir por sí solo un decreto de esta naturaleza, conteniendo este protocolo para él ordenar el uso indiscriminado de todas las autoridades y todas las fuerzas policíacas. Y además no puede incidir en parques, calles, monumentos, porque ese es un tema municipal en términos de 115, lo sabemos. Entonces, para empezar, este decreto proviene de una autoridad incompetente. En segundo lugar, viola las garantías individuales que ya les hemos expuesto aquí. Y en tercer lugar, viola los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, bajo esa consideración, hicimos, también con la asesoría de una compañera de mucha lucha social, juez en retiro, Socorrito López, que tienen pleno conocimiento de estos temas, y fuimos elaborando los conceptos de violación, y quedó muy claro que este decreto debe ser declarado anticonstitucional. Decirles que nos fuimos a la ciudad de Mexicali, acompañados aquí por su coordinador presidente, Fernando Mares, con más de 25 agrupaciones, todas exigiendo el que se diera marcha atrás a este decreto. En una rueda de prensa que fue muy cubierta por los medios de comunicación, y obviamente pues hubo un gran impacto en la capital, y en la semana el secretario general nos convocó a un diálogo, debate televisivo. Yo no pude asistir porque me quitaron la muela y fue al día siguiente y me prohibieron viajar, pero fue la compañera Victoria Bentley, una compañera que se incorporó a los amparos, que ya fue diputada, que es líder del Iztecali, muy echada para adelante, y confrontó en ese debate de manera televisiva en el canal 66, que es el canal que tiene más cobertura en Mexicali, al secretario general, y se le hizo valer todas estas inconsistencias. Él dijo que está abierto al diálogo, algo que no es cierto, y que va a procurar socializar algo que ya emitió, ¿no? Entonces, tuvo mucho eco nuestra rueda de prensa en la ciudad de Mexicali. Nos hicimos acompañar aquí de varios compañeros abogados y de varias agrupaciones, y a partir de ellos se incorporaron muchas más.
Puedo decirles, por ejemplo, aquí en Tijuana nos localizaron